Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas Buenas noches, noches, muy bien, muy bien. bienvenidos muchachos una vez más a nuestra sesión del componente técnico de su curso de análisis y desarrollo de software. Espero que todos ustedes estén muy bien, ustedes y sus familias se encuentren bien. Lamentablemente pues sabemos que al principio de la semana hubieron situaciones en el país que afectaron a muchos. Espero que todos ustedes y sus seres queridos estén bien y que todo se resuelva, ¿no? Para nuestros compatriotas y todas las personas que viven en las zonas afectadas. Bien, para el día de hoy entonces vamos a revisar lo que corresponde a la siguiente evidencia del curso. Me confirman por favor cuando puedan ver pantalla. ¿Ya se puede ver la pantalla? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, para el día de hoy entonces, como lo mencionaba en el anuncio, entramos a lo que es la actividad de aprendizaje, guía de aprendizaje 422.05.01.095, actividad de aprendizaje 2, la cual consta pues de 6 evidencias para esta semana. Esperaría que ustedes puedan desarrollar la primera, se llama Taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos. Podemos revisar entonces en la guía de aprendizaje que ustedes pueden consultar, ya saberían, sin embargo acá pues les muestro, siempre en cada actividad de proyecto van a encontrar material de formación y la guía de aprendizaje, ¿cierto? Aquí la guía de aprendizaje es lo que tengo abierto en este momento, que es en donde nos explica qué debemos hacer. Para, para nuestra evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 2, habla de taller de conceptos y principios de programación orientada a objeto. Me dice que debemos realizar un glosario de la terminología utilizada en programación orientada a objetos. ¿Listo? Cuando vean este POO, son las siglas de programación orientada a objetos. Y pues me dice que cada término debe ser explicado con sus palabras. Ahora, pues es que, lo ideal es que por favor ustedes pues efectivamente puedan buscar la terminología de la manera que lo definan, como ustedes lo consideren mejor, pero al final traten de expresarlo con sus propias palabras. Luego, pues al final de haber realizado todo el glosario, pues en sus propias palabras explicar cuáles son las características y los principios o pilares básicos de la programación orientada a objetos. Que se debe tener en cuenta para este glosario, pues que es POO, programación orientada a objetos, que es una clase, qué son las herencias, qué son objetos, qué son métodos, eventos, atributos, a qué hace referencia la abstracción, el encapsulamiento y el polimorfismo. Son definiciones que pues más adelante ya las aplicaremos netamente haciendo código como tal en una interfaz de desarrollo, pero por ahora pues lo ideal es que ustedes cuando lleguemos allá pues recuerden o sepan de qué se está hablando, ¿cierto? Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento. Ya sabemos pues que bibliografía, conclusiones, una portada y pues el documento debe ser en formato PDF. Para esto tenemos una semana para que lo tengan presente, la entrega de la evidencia y pues ya sabiendo que tienen que hacer el glosario con estas definiciones, pues vamos a hablar un poco de eso. Yo les explico un poquito qué son esos temas y ya con eso pues daríamos por finalizada la sesión del día de hoy. Entonces, permítanme, les comparto la presentación y empezamos. Aquí llegó, siga bienvenido. Listo, entonces vamos a hablar hoy de programación orientada a objetos y pues aprenderemos a analizar el software como piezas que tienen un estado, un comportamiento y
relaciones entre ellas. ¿Listo? ¿Cuál va a ser nuestro mapa de aprendizaje? Pues la idea es pasar del mundo real al código mantenible. Es un ejercicio similar a lo que hacíamos con las bases de datos, tratar de abstraer un concepto de la realidad para llevarlo a lenguaje máquina. ¿Cómo? Esto se lleva a través de la programación orientada a objetos, es organizar el software con objetos, luego modelar una clase, luego ya literal plantear un objeto, a través de los pilares, pues ya formalizar cuál es la base del código y finalmente pues ya la práctica es hacer el código como tal. Esas son las etapas por las que uno debería pasar en la formación y creación de cualquier código. Entonces empecemos por, ¿qué es la programación orientada a objetos? Básicamente es el paradigma actual de programación. Toda la programación de la modernidad, todo lo que se está haciendo está parado sobre programación orientada a objetos. Básicamente, pues ayuda a construir software de tipo modular, reutilizable y fácil de mantener. ¿Qué significará modular, muchachos? Modular, ¿a qué suena software modular? Que integra varios objetos. E integra varios objetos. Sí, ¿qué más? ¿A qué suena modular? ¿O a qué suena la palabra módulos? Una vez han ido a algún establecimiento y le dicen, vaya al módulo 1, al módulo 2. A veces uno se centra mucho en la pregunta pensando que debe enfocarla hacia la temática. Entonces, si vamos a hablar de modular en programación, pues, pero primero debemos a veces llevarlo a qué sería un módulo para nosotros, no necesariamente en tecnología. Que si uno piensa en módulos, básicamente son como piezas, ¿no? Y diferentes módulos pues se pueden unir o cumplen un fin similar. Entonces acá la programación modular es algo pues que va encaminado a esa definición. Indica que debemos, cuando estamos programando, separar en diferentes módulos que se interrelacionan entre ellos. ¿Listo? Reutilizable quiere decir que los diferentes módulos pueden ser mm, utilizados por diferentes funciones del programa. Si yo tengo un módulo que se dedique a sumar, pues ya no tengo que en cada fase o en cada función del programa volver a crear una función que sume, sino que simplemente vuelves y la utilizas. Y pues de fácil mantenimiento, porque cuando tú necesitas refactorizar el código, pues puedes hacerlo de la misma manera, ¿no? Si yo puedo arreglar un módulo sin dañar el resto del programa. Entonces, pues la programación orientada a objetos organiza el programa en un concepto abstracto hacia la programación que se conoce como un objeto. Y cada uno de estos objetos reúne datos, funciones y relaciones con otros objetos. Ahora, creo que hace un tiempo hablábamos de ello, y es que un objeto en programación viene siendo una función que tiene subfunciones integradas y que la manera de invocarlo en un programa es a través del punto. Ahora, siempre la, la mayor utilidad de un objeto es poder mm, invocar, como llamamos nosotros, o iniciar, arrancar funciones. ¿Listo? Funciones que son tareas programadas o tareas establecidas que uno puede crear o que ya están creadas dentro de un programa. Entonces, como lo menciona allí la definición, me dice que un objeto está compuesto por datos y es las variables que tiene por dentro. Ya vimos un tema de qué son las variables, entonces los datos dentro de un objeto son básicamente variables. Los objetos tienen un comportamiento, que es a lo que hablábamos de que dentro de una clase de programación, una clase es
un modelado especial. Dentro de una clase se tienen diferentes funciones y las funciones pues son lo que se define como el comportamiento del objeto. Básicamente es qué puede hacer, qué hay dentro de sí. Y finalmente la interacción es cómo se relacionan o para qué sirven los objetos, que básicamente es relacionarse con otras clases. Vamos a ver este tema de qué es una clase, porque pues es un tema importante, ¿vale? Las clases son el plano de la construcción de software. Lo que para Excel es una hoja, de, una hoja del libro, lo que para una base de datos sería una tabla, para la programación orientada a objetos es una clase. ¿Listo? Se representa de la manera que se ve acá, es un rectángulo que tiene un nombre y unas funciones determinadas. Básicamente una clase es una parte, un separado del código en donde se crean funciones. ¿Listo? Entonces cada clase va a ser como una hoja que conforma un libro. A esta denominación en programación se le conoce como clase. Cuando estemos en ese tema ya creando clases o cuando ustedes estén en una entrevista o en un trabajo y les haremos, vamos a revisar la clase, significa que hay que analizar o ir a mirar en dónde está contenido el código, dependiendo lo que se esté haciendo. Ahora, la clase es lo que iremos hablando en su momento, como los módulos, ese que uno lo revisa y lo puede arreglar y que está como separado, que cumple unas tareas específicas. ¿Listo? Bien, dentro de una clase se pueden definir diferentes atributos y métodos. Entonces, cuando se escuche la palabra atributos en programación, son variables. Y métodos son las funciones. Ustedes ya hicieron un ejercicio de cree un programa que organice los números de mayor a menor, o una cantidad de números de mayor a menor. Ahora, en programación eso se conoce, se puede definir como una función, porque es una tarea que yo puedo ejecutar varias veces según cómo lo necesite. Si yo necesito invocar esa función para que me organice 10 números o 20 números o 50 números, es la misma función. Entonces, una función es un, como lo menciona acá, es un método que permite ejecutar una tarea fija establecida. Se dice sobre todo tareas muy delimitadas, muy sencillas. Porque cuando uno tiene que ir a arreglarlas o a revisarlas o a corregirlas, lo que mencionó hace un momento, lo de refactorizar, em, pues puede hacerlo de una manera sencilla sin interferir en todo el programa. Y pues ya vimos que es un objeto, básicamente el objeto es una instancia dentro de una clase. O sea, la clase es en donde yo estoy haciendo, es una hoja en donde yo hago el código y dentro de esa hoja yo puedo crear objetos. Todo objeto va relacionado a una clase. Esa es la relación. La clase es la que manda y la jerarquía superior y dentro de ella se crean diferentes objetos. Uno puede crear uno o varios objetos según lo que requiera. Normalmente se crea un objeto por clase. Más pues es un poco redundante, pero no es imposible, ¿listo? Y para el ejemplo, pues entonces existe una clase abstracta llamada vehículo y dentro de la clase existen diferentes objetos, como objeto Juan, objeto Ana, ¿listo? ¿Preguntas hasta acá? Preguntas, dudas, ¿cómo van hasta ahí? Sé que el ejercicio para esta evidencia es hacer un listado con estas cosas y pues más lo que encuentren ustedes, en, ya sean libros o en la red, más lo que yo les pueda complementar, pues hacer su propia definición. ¿Listo? Bien, entonces los atributos, bueno, lo estamos mencionando, que son los atributos, que son las variables del sistema. Los métodos son las funciones que puede realizar. Esta es la manera normalmente en la que se pueden definir en lenguaje de programación estándar. Vemos que aquí estamos, para el ejemplo, esto es Java, se define de esa manera. Entonces, una clase es clase cuenta bancaria. No sé si ustedes recuerdan
cuando trabajamos en PCI. Aquí la clase, el inicio de la clase es esta llave abierta y cierra con una llave opuesta, ¿no? Todo lo que está dentro de esas dos llaves es el código de programación. O sea, aquí se colocan las variables, ahí se colocan las funciones, ahí se colocan los condicionales, bueno, lo que uno considere que va a ser, e incluso pues ahí también se pueden crear los objetos, ya sea que se requiera crear un objeto de la misma clase o de otras clases, pero pues lo veremos más adelante para qué sirve. En esencia, a lo que está acá arriba es una manera muy estándar de definir atributos o lo que conocemos como variables, donde se define que las variables ya tienen diferentes tipos, como privado, público, mm, veremos más adelante qué significa. Y eso ya lo hemos visto, ¿no? Que es un string, que es un double, un void. Esto es una función pública. Esto es una función también pública que retorna un valor. Esto es una función que nos retorna un valor. Esto es un método. Entonces, mm, todas estas cosas siempre están contenidas o escritas dentro de una clase, ¿sí? Inicio, fin, como cuando en PCIN hablábamos del inicio, fin, inicio, algoritmo, fin, algoritmo. Acá simplemente se representa con este par de llaves. Y todo lo que va dentro, pues, es el código. Normalmente las variables van en la parte superior de la clase y luego, o sea, se procede a, por orden, a definir los métodos. Normalmente traten de poner nombres a los métodos y a las variables que les digan que está haciendo eso, con la finalidad de que si más adelante usted requiere saber o recordar para qué era que sirve la función que usted creó, pues leyéndolo le da pues, un indicio, ¿no? Si por ejemplo yo veo un método que dice depositar, pues me imaginaría yo que depositar es depositar saldo a una cuenta de banco. Ahora, si yo leo un método que se llame consultar saldo, ya sé qué hará ese método. Vamos a ver cómo lo hace, claro, pero primero, pues entendería yo que el nombre me debe transmitir a mí lo que hace esa función, ¿listo? Bien, entonces me dice también la evidencia que debo hablar de qué es un evento. Básicamente un evento es algo que desencadena una tarea. Como ustedes están en la generación en la que ya conocen de pies a cabeza la tecnología, pues es muy sencillo relacionarlo con cosas que ya han hecho. Básicamente un evento es dar clic, porque cuando uno da clic en un lugar desencadena la función o desencadena el evento. Es cuando usted va a un botón y le dice, sí, iniciar sesión, clic, o el cerrar, o el oprimir la tecla de al frente para que haga algo. Esos son eventos, son interacciones que le permiten al programa saber que el usuario hizo algo y pasan a una fase siguiente. ¿Listo? Los eventos están muy relacionados a botones cuando el programa es de tipo escritorio, de tipo navegador, por ejemplo, pero existen otros tipos de eventos que también son completamente mm, utilizados en la modernidad, como por ejemplo mm, cámaras, cámaras que usted habilite una tarea con, por ejemplo, cuando usted bloquea el celular con la cara. Entonces ahí ese evento es que la cámara lee su rostro, identifica que sí es usted y pasa a la siguiente etapa. De la misma manera existen eventos de tipo sonido. Usted puede utilizar comandos de voz que desencadenen pues alguna función de un programa específico, ¿vale? Ya saben que es un evento y se utiliza para interactuar con el sistema. Ahora, el concepto de abstracción. O sea, la abstracción permite representar entidades del mundo real con las características que necesita el sistema. Entonces es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Tratar de pasar del mundo real a una representación digital de, eh, de la realidad, ¿cierto? Y eso es abstraer. Entonces ya en el camino uno se va pues puliendo en el arte de abstraer conceptos. Esto podrían ustedes relacionarlo con cosas del estilo videojuegos, simulaciones, que es tratar de representar digitalmente algo que yo mm, comprendo muy sencillo
en la realidad. Ahora, la manera en la que nuestros sentidos interactúan con estas abstracciones digitales, pues es diferente y por eso es que, pues, siempre habrá limitaciones o discrepancias entre lo que es digital, lo que es real, muy encaminado a lo que nuestros sentidos nos permiten interpretar. De ahí, porque los ingenieros están haciendo tantos dispositivos especializados en entregarnos a nosotros sensaciones desde lo digital, ¿no? Entonces se crearon que unas visores de realidad virtual, se han creado pues audífonos también ya nos permiten interactuar con lo digital desde hace un tiempo, audífonos, micrófonos, gafas, y ya hay pues, si ustedes lo revisan y les son apasionados de la tecnología, hay caminadores y prendas especiales que permiten sentir o emulan sensaciones desde las simulaciones. ¿Listo? Siempre es importante saber que una abstracción reduce la complejidad de la realidad. Si usted piensa en por ejemplo, no sé, en balón, si yo paso ese balón a su versión digital, pues en realidad es mucho más simple de lo que es en la parte física y real y tangible. Entonces, por eso me habla acá de que reduce su complejidad. Se enfoca más en el modelo y en sus características y pues a la larga ayuda a mejorar la comunicación dependiendo de lo que se esté desarrollando allí, ¿vale? ¿Preguntas hasta acá? Vemos que el tema de abstraer no es de pronto nuevo para nosotros, que hemos venido ya hablando y trabajando con tecnología. El tema que viene, pues sí, ya está un poco más hacia lo que veremos en futuras sesiones. Se llama encapsulamiento, que básicamente significa proteger los datos entre clases. El encapsulamiento está relacionado con esto que vemos acá, el tipo de datos. Tipos de datos hay dos, privados y públicos. Cuando uno define un dato como público, se puede acceder desde cualquier clase que esté dentro del mismo programa o dentro del mismo proyecto. Entonces yo defino public double saldo, entonces yo podría consultar el saldo desde cualquier parte. Como ustedes se lo imaginarán, pues un dato público termina siendo inseguro y entonces los ingenieros definieron que existen también datos privados. Ahora, existe una manera específica para llegar a un dato de tipo privado porque está encerrado dentro de la clase. A eso se le conoce como encapsulamiento, a proteger información y que los datos o que las variables solamente existan o puedan ser consultadas, ya sea dentro de la misma clase o a través de un objeto. Entonces el objeto le da permiso de llegar al dato solo pues si la clase lo permite. ¿Vale? Ahora, eso es el encapsulamiento. Cuando vayan a revisar el tema de herencia, ¿qué es herencia? ¿Qué es herencia sin pensar en tecnología, ¿no? No lo llevemos a tecnología. Si no estuviéramos hablando de tecnología, yo les digo a ustedes, muchachos, ¿qué es una herencia? Es ¿qué me dirían? Es lo que se transmite de una generación a otra. Perfecto, es una definición muy completa, compañera, muchas gracias. Efectivamente, nosotros entenderemos una herencia como lo que le pasa a las generaciones superiores a las que vienen hacia adelante, ¿no? A las que vienen siguiendo. En programación ese concepto funciona de la misma manera. La herencia es una relación que se genera entre diferentes clases, en donde una clase superior le puede heredar todas las funciones y todo lo que tiene adentro a una clase que uno define. O sea, uno dice, la clase objeto puede heredarle toda la clase, perdón, la clase carro puede heredarle toda la clase moto porque tienen cosas en común y que utilice lo que necesite. Eso generalmente se utiliza mucho en programación para reutilizar código. Cuando uno ya creó muchas funciones dentro de una clase, pues puede decirle a otra clase, herédelas. O sea, básicamente puedes usarlas sin necesidad de volver a escribirlas todas
nuevamente. ¿Listo? Permítanme un segundo. Gracias. Listo. Entonces, la herencia termina siendo exactamente la misma programación. Tiene unas palabras claves que definen o que le explican al programa que una clase está heredando a otra. La palabra reservada es extends, pero pues lo veremos más adelante porque existen diferentes tipos de herencia, dependiendo lo que se quiera, a lo que se quiera llegar en el programa, pero lo que mencionabas que significa básicamente lo mismo. Entonces, si la clase administrador está heredando de la clase usuario, significa que puede mm, utilizar o invocar la función que tiene acá creada, que es la función iniciar sesión. La puede reutilizar completamente porque se la heredó a través de la palabra extends y pues lo que genera eso es una relación entre clases que pues ya lo veremos cuando empecemos a hacer el código como tal. ¿Listo? Y finalmente, pues uno de los temas que les piden la definición en el diccionario de términos es el polimorfismo. ¿Vale? El polimorfismo lo que traduce en, en programación es que una misma función puede hacer diferentes cosas dependiendo las variables de ingreso. ¿Listo? No sé si ustedes de pronto alguna vez han tenido la oportunidad de utilizar Excel, en donde existen varias funciones que ya están creadas. En Excel te dice, mira, tú puedes usar esta función sumar y colocar mm, primero un número, coma, luego otro número, coma, otro número. Entonces ahí está sumando de una manera. Pero me dice, si usted le coloca un rango, también se los puedo sumar. O si me los coloca en una tabla, también los puedo sumar. El polimorfismo básicamente se enmarca en eso. Programación lo que significa es que una sola función puede hacer diferentes cosas con el mismo nombre. Eso lo que nos permite a nosotros es simplificar código. Que si la función sumar le ingresan dos números o dos decimales o dos fraccionarios o dos porcentajes, igual va a sumar porque puede tomar diferentes formas dependiendo de lo que yo requiera. Este concepto es algo ya un poco avanzado, eso es programación orientada a objetos avanzada. En su momento, ya cuando estamos haciendo código, les digo, mira, esto es el polimorfismo. Recuerden que básicamente significa que una función puede hacer diferentes cosas. Para el ejemplo que está acá, entonces si de pronto, si ustedes ya lo observaron, la función tiene el mismo nombre, se llama notificable. Notificable, notificable, y lo que me está diciendo acá es que notificable a través de diferentes métodos de entrada puede hacer varias cosas. Por ejemplo, el notificable de la primera línea lo que hace es devolver una función void. El notificable de la segunda línea ya lo que hace es un enviar público y la última pues también hace un enviar, pero ya viene mm, implementada de otra manera. Pero a todas se llaman notificable. Eso es el polimorfismo, que se le puede poner el mismo nombre a una función desde que sus atributos de entrada sean distintos. Cuando lo lean, pues traten de expresarlo en sus propias palabras, ¿vale? Acá pues les traigo como un resumen de los errores más comunes que cometen los programadores cuando están empezando con la programación orientada a objetos. Es hacer clases muy grandes, tener atributos públicos. Acuérdense que esto va con lo que hablábamos de encapsulamiento, entonces uno generalmente se deben colocar atributos públicos, métodos sin nombre claro, siempre
tratar de explicar qué es lo que hace la función, lo que les mencionaba, sirve para uno identificarlo más adelante. Y herencias sin relación, pues es muy común que se creen relaciones de herencia entre clases, pero que no se utilicen. Entonces digo, sí, yo quiero hacer una herencia entre la clase A y la clase B, pero nunca la utilicé en una función de la clase principal, entonces pues eso es mala práctica porque el programa se satura de relaciones que no están siendo utilizadas, ¿vale? Y ya pues esto es más o menos lo que se espera que ustedes hagan en el, en la evidencia, y es colocar la, 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 la definición de cada uno de estos conceptos. ¿Listo? ¿Preguntas sobre lo que hay que hacer para esta semana? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro, muchachos? Una consulta, ¿los conceptos que se van a escribir son únicamente del listado de palabras que está en la guía o se pueden Sí, añadir más? pues no, si quieres añadir no hay ningún inconveniente. De lo mínimo que debe aparecer es esto, ¿no? Lo mínimo que debe aparecer en el diccionario. Pero la pregunta que me haces es muy buena porque pues a la larga un diccionario de definiciones le sirve a uno, ¿no? Entonces si tú quieres consultar más, pues claro, te va a servir mucho porque vas a ir avanzando en temas, vas a ir empapándote de, pues más conceptos que nos van a servir más adelante. Es Y no solo preferiblemente eso, o agregues sea, varios. también la idea también es implementar pues algunos conceptos del programa que se viene desarrollando y pues asuntarlos ahí también, ¿no? Correcto, Janice. Muy bien dicho. Bien, ¿alguien más? ¿Dudas, inquietudes? Recuerden que diccionario, esta evidencia es para entregar esta semana hasta el miércoles de la próxima semana máximo. Traten pues de aprovechar el tiempo. Y pues de mi parte no sería más, muchachos. Si no tienen dudas, inquietudes, realicen el diccionario que nos solicita. Recuerden siempre ponerse al día. Si tienen alguna evidencia pendiente, por favor, envíenla. Ya este fin de semana se realiza calificación y cierre de lo que sería la actividad de proyecto número 3, que era la que estábamos trabajando el mes pasado. ¿Listo? Estar atentos a sus correos si llego a requerir de pronto que mm, corrijan o realicen nuevamente alguna entrega, pues yo les aviso para que sea más puntual, para que no tengan que estar tan pendientes de esa una, sino pues estén pendientes del correo, ¿vale? De mi parte, muchachos, no sería más. Termino pues la sesión nuevamente lamentando mucho lo sucedido en los departamentos de Chocó, del eje cafetero, y esperemos que todo el mundo esté muy bien y que todos se puedan recuperar. Ustedes, muchachos, muchas gracias por asistir. Sé que tienen muchas obligaciones, sé que el horario pues se modificó por la competencia física. Ya ustedes van terminando su competencia física, entonces volveremos a los días miércoles apenas concluya. De momento, les deseo muchos éxitos, un muy buen fin de semana. Profe, qué pena, eso le quería preguntar ahora que lo menciona. Chao. ¿Hasta qué fecha mantendremos este horario de los jueves? Ya ustedes están viendo la última parte de física, ¿no? Van en la parte del laboratorio y de la teoría de resultados. Pues si son 4 sesiones, que es lo que creo, Ujú. ya las terminamos. ¿Ayer no tuvieron física? No. Ok. Entonces la próxima semana ya empezamos los miércoles con normalidad. Yo tenía en la cabeza que terminaban esta semana, por eso hice jueves. Muchas Ah, gracias ok, por el sí. aviso, José Luis. Perfecto, entonces ya saben que volvemos a los miércoles con normalidad, que ya no estábamos nosotros acoplados a nuestro horario y nos da un poquito más de tiempo también para la evidencia, ¿listo? Deiner, Miércoles sí a las señor, 8. Listo. Gracias. con gusto. Cuéntame, Deiner, ¿cómo te puedo ayudar?
Dice contenidos. Ok, creo que no hay más preguntas, entonces igual lo que necesiten, muchachos, con muchísimo gusto me pueden escribir al correo, pueden escribir por el chat de Sajuna, sin inconveniente, ¿vale? Yo trataré de dar respuesta lo antes posible, tener presente que la plataforma se ha estado comportando muy bien, muy estable, entonces podemos volver a nuestros canales de comunicación comunes, ¿listo? Ah, sí, Deiner, por eso creo que se pronuncia Deiner. Deiner, o no, Danier. Em, este fin de semana ya queda evaluado lo que estaba pendiente, ¿vale? Porque pues aprovechar el tiempo para ponerme bien sus calificaciones y que tú puedas ver efectivamente la calificación del foro. Si está sin calificar, ya podrías revisarlo sobre el día martes, que todas sus calificaciones estén al día, ¿vale? Daniel, para que no te preocupes. Con gusto, sí, señor, para servirles.